Los saludo. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Diego. Me encanta estar hoy con ustedes. Mi nombre es Almaluz Peña. Colaboro en Objetivismo MX y el día de hoy los voy a estar acompañando en una charla muy interesante con nuestro invitado especial, Diego López Colombo, y el director de Objetivo MX, Roberto Briones Hernández. Entonces, tenemos hoy un tema, la verdad es que súper actual, muy interesante porque hay mucha confusión en redes, leemos cosas que a veces nos parecen confusas y demás, ¿no? Y bueno, sería bueno poder conocer bien de fondo los temas para poder, pues, cuando queramos opinar, ¿verdad? Saber bien de lo que estamos hablando. Entonces, el tema de hoy es el objetivismo y sus diferencias con el minarquismo y el anarquismo. Entonces, los dos ponentes que tenemos el día de hoy de la charla son expertos en objetivismo y bueno, ellos nos van a iluminar más acerca de este tema. Bueno, otra cosa, a los que están en vivo les pido que vayan formulando sus preguntas para al final nuestros ponentes van a responder estas preguntas y ya sea que tengamos tiempo para responderlas todas o que tengamos que seleccionar algunas, ¿ok? Y pues bueno, sin más, empezamos con nuestro director de Objetivismo MX, Roberto Briones, y pues él tiene muchos años ya estudiando sobre filosofía, se declara objetivista y en este momento está cursando la maestría de objetivismo en la Universidad Francisco Marroquí de Guatemala, con los posgrados abiertos en epistemología objetivista, política objetivista y estética objetivista. Él es creador y director de Objetivismo MX. Y bueno, Roberto nos va a introducir al tema para posteriormente presentar a nuestro invitado especial, Diego López. Muchas gracias por estar aquí, Diego. Y bueno, adelante, Roberto. Muchísimas gracias, Alma. Gracias por tu amable presentación. Sí, la verdad es que siempre he creído que son temas que mucha gente toca, que mucha gente cree saber en realidad lo que están tratando de definir o los conceptos de los cuales están hablando, pero después nos damos cuenta de que en muchas de esas ocasiones, pues en realidad no hay una conexión como tal lógica en lo que ellos quieren dar a entender y en lo que en realidad las cosas son. Estoy muy contento porque hace mucho que no tenía la oportunidad de volver a platicar con Diego. Diego es una persona que yo considero una persona para mí muy intelectual, con mucho conocimiento en la materia, una persona súper estudiada, muy bien con una integración muy correcta de la filosofía objetivista. Y yo me acuerdo la primera vez que lo vi por primera vez en Buenos Aires, Argentina, en el Ayn Rand Con, fue el que dio el primer speech, fue el primero que habló y dio una introducción muy bella en la cual hablaba como tal de su pasión por el objetivismo, por parte del discurso de John Gall y cosas como esas que a mí la verdad me motivaron mucho a seguir con todo esto del objetivismo. Creo que fue un par de aguas ese evento para mí y en especial también la introducción de Diego, para mí fue muy interesante, muy importante y la tengo por ahí guardada. Y bueno, haciendo la introducción, me he dado cuenta cuando platicamos en grupos que piensan o creen que en realidad el objetivismo es minarquista, ¿no? Otras personas han dicho que el Valle de Galt o que John Galt es una demostración del anarquismo, ¿no? Cosas como esas que yo la verdad creo que es por falta de información y creo que es importante y relevante que nosotros que gente que esté al menos con un poco de información más al respecto y en este caso Diego, que es un especialista, nos ayude a sacar y pues sí, a dispersar todas estas dudas. El anarquismo prácticamente a lo que se refieren es el hecho de que el mercado va a solucionar todos los problemas que la sociedad pueda presentar. Bueno, en resumen, y es un muy gran resumen, no están a favor de la existencia de un monopolio de la defensa. Tampoco están de acuerdo en que, o más bien, defienden que cada quien tiene un libre albedrío y que debería de actuar en base a su naturaleza y en base a la defensa de ciertas como empresas privadas de seguridad que te vendan el producto de la violencia, o sea, que castiguen por medio de la violencia en base a sus propios códigos privados
a las personas que actúen de manera incorrecta, que en realidad pues no sé de dónde se van a basar para ese estándar de lo que es correcto y lo que es incorrecto, pero que ellos definen como que hay algo que es correcto e incorrecto, ¿no? Eso es por la parte del anarquismo. Creo que me voy a ir directo a decir que yo creo que es antifilosófico. Creo que no hay en realidad como tal bases que podamos hacer una conexión o una integración como tal filosófica en las bases o las defensas o el contexto que ellos puedan agregar para defender o darle fuerza a su doctrina económica. El minarquismo, pues yo creo que es parte del anarquismo en realidad, parten de las mismas bases, parten del hecho de que el Estado es malo en su naturaleza, pero entonces ellos dicen que el anarquismo solo se puede dar en una sociedad perfecta. Entonces los minarquistas dicen que no, pues, no creen que existe una sociedad perfecta, que entonces solamente pueden permitir y es moralmente correcto que exista un monopolio de la violencia legítima, pero lo más pequeño que se pueda, ¿no? O sea, que solamente se encargue de seguridad y justicia, pero el tamaño más pequeño, ¿no? Al menos desde el objetivismo creemos que el tamaño no importa en este aspecto, puesto que no va a ser el mismo estado en un país que en otro, los tamaños van a variar. Y también creo que es parte de la idea de que sí se puede llegar al anarquismo, pero hasta que seamos perfectos, ¿no? Hasta que la sociedad entienda que no hay que iniciar la violencia en contra de otro y pues entonces no va a haber disputas para que no tengamos que entrar a problemas legales y cosas como esas en una sociedad anarquista eh, con empresas dándote la seguridad privada por medio del mercado. Y eso sería como mi pequeña introducción nada más de ambas posturas, que es el anarquismo y el minarquismo. Y le dejo a Diego que nos ayude a todos nosotros, ya ahora sí, a aclarar bien cuáles son tales diferencias y cómo es que nosotros podemos saber que en realidad así son y que en realidad es correcto nuestras posturas, ¿no? Y pues yo con esto te cedo los micrófonos, Alma, para que presentes a Diego. Claro, sí, la verdad es súper interesante y más en estos tiempos. Yo cada vez veo más chavos muy confundidos, ¿no? Sobre todos estos conceptos. Y bueno, a continuación vamos a tener el honor de recibir a Diego. Diego López Colombo, para quien no lo conoce, es amigo de Objetivismo MX. Él es uruguayo, pero actualmente, si no me equivoco, radica en Argentina. Además, Diego es empresario, es experto en filosofía objetivista, es analista político y filosófico, integrante del Club Objetivista dependiente del Ayn Rand Institute International, socio accionista del grupo Voxa, partner de Microsoft a nivel mundial, presidente de empresa en el área de sistemas de administración empresarial, consultor y experto en sistemas de gestión empresarial de clase mundial, consultor y experto en administración de empresas y mediador. Y pues es un gusto tenerte con nosotros hoy, Diego. Adelante. El gusto es mío y que es un placer para mí compartir con ustedes y con gente que se ocupa de este tema, que los temas quizás intelectuales, por un lado, tienen la gran relevancia y la gran importancia que deberían tener porque nos manejan el mundo, y por otro lado la gente en general no lo interpreta de esa manera, prefiere cosas un poco más concretas, sin darse cuenta que en el fondo todo tiene una base filosófica. Los que hemos podido observar y darnos cuenta de eso, podemos tener una dimensión bastante distinta y una perspectiva bastante distinta y más abarcativa de las cosas que suceden a diario y las realidades políticas, si se quiere, y sociales. Y eso yo creo que es lo que nos da el objetivismo, ¿no? Es una visión del todo. Eso es lo que a mí me apasionó y por eso yo soy ingeniero y al mismo tiempo me gusta la filosofía, digamos, porque no hay ninguna contradicción, porque aparentemente la gente cree que bueno, la ingeniería se entiende como algo práctico y la filosofía se entiende como una cuestión que está en otro mundo, porque nos han enseñado mal la filosofía. Y bueno, cuando di con el objetivismo, pude unir un poco esas dos cosas, ¿no?
tratar de entender el mundo de otra manera. Pero bueno, el tema que nos ocupa hoy, comparar el objetivismo con dos corrientes o con dos formas de pensar o dos modelos que son exclusivamente del área política. O sea, lo primero que hay que entender es que el objetivismo es una filosofía absolutamente completa que abarca todos los aspectos filosóficos. En cambio, el minarquismo o el anarquismo o muchos otros modelos de ese tipo son exclusivamente ideas políticas, es decir, ideas de cómo organizar una sociedad. Eso hace que apenas estén tocando unos temas muy puntuales dentro de lo que es la filosofía en general. Y en parte el gran defecto o el gran error que tienen en este caso ambos es que justamente no tienen una base intelectual sólida, no provienen de un análisis jerárquico, pormenorizado, desde los aspectos más generales hasta llegar a los principios básicos que tienen que regir en una sociedad. Y de ahí surge un poco, yo creo que el error de ambos sistemas. En el caso del minarquismo, bueno, de alguna manera pareciera una persona que está tratando de ver cómo puede conjugar todos los elementos que hay en una sociedad, descubrir que en muchos aspectos el Estado es malo, y entonces si el Estado es malo, trataría, en un caso los minarquistas dicen, lo trato de reducir a su mínima expresión, lo mínimo, mínimo, mínimo que puedo, porque esto es como si estuviéramos comiendo veneno, con lo cual, como no puedo evitar comer veneno, voy a tratar de comer lo mínimo posible. Obviamente es una especie de pensamiento escapando de un concepto erróneo, o sea, de un concepto, diría que no es un pensamiento positivo, sino que es un pensamiento por la negativa. En el otro caso, los anarquistas, bueno, llegan al extremo de tratar de ver de qué manera un sistema social puede vivir sin Estado. Y como les ha gustado tanto la solución que da el mercado, entonces no solamente quieren competir en todos los aspectos comerciales, sino también quieren competir en el aspecto de la seguridad. Yo sinceramente creo que en los dos casos son errores casi infantiles, casi errores que tienen una profundidad filosófica muy, muy, muy liviana, muy endeble. Por eso a mí en general no me gusta, yo se lo decía hoy, que no quería yo expresar, viste, yo te decía, Roberto, no quería yo expresar los principios del minarquismo o de la anarquía, porque en general cuando uno hace este tipo de debates, es la otra parte la que de alguna manera defiende esos conceptos, porque siempre que uno los quiere replicar o los quiere repetir, siempre consideran que no son exactas las apreciaciones. Entonces, frente a apreciaciones o a descripciones concretas de la otra parte, uno puede hacer críticas un poco más certeras, sin entrar en simplificar tanto la idea, que es un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Simplificar la idea de esas dos corrientes de pensamiento. Pero para resumirla, uno le huye al Estado y lo quiere achicar lo más posible, sabiendo de que no lo puede achicar del todo, y el otro directamente trata de establecer un modelo donde el Estado directamente no exista, tratando de que el mercado sustituya también al Estado, inclusive en el tema del monopolio de la fuerza. Eso es una pequeña introducción, digamos. Ahora tendríamos que analizar por qué consideramos que ambas están equivocadas y que ambas carecen de un sustento filosófico. Es más, si tienen algún sustento filosófico, es un sustento contradictorio. Y de alguna manera, como dice Ayn Rand, es el caso del concepto robado. De alguna manera hay mucho del concepto robado, donde la otra parte toma un concepto, en este caso del objetivismo, y parándose firme en ese concepto después trata de destruirlo, pero su propia argumentación está basada también
en ese concepto. Esa es la idea del concepto robado. Yo creo que acá también hay mucho de concepto robado. Por ejemplo, uno de los puntos es el anarquista normalmente no quiere que le impongan nada. No quiere que le impongan nada. Y la realidad es que para vivir en una sociedad hace falta imponer un sistema. El sistema no puede ser optativo. Optativo puede ser que uno entre o no entre en un territorio de una nación. Pero si tú entras a esa nación o a ese territorio, las leyes te son impuestas, no son opcionales. No existe nada como una ley opcional, optativa, no tiene ningún sentido. Entonces, las leyes, los principios, están impuestos en un territorio. El tema es que el objetivismo o el sistema social o político que impone es un sistema de libertad, con lo cual lo que te dicen es tú puedes actuar libremente, pero también define lo que está bien y lo que está mal, define lo que es un derecho. Si no definimos eso, entonces las entidades que van a defendernos, ¿con qué conceptos qué conceptos van a manejar del bien y del mal y de la justicia para poder decidir frente a una controversia? Y no puede ser que en un mismo territorio existan distintos conceptos de justicia, de seguridad, de derechos, etc. No es posible, digamos. Y no es posible competir en cuanto a los organismos de justicia y de fuerzas armadas que nos van a defender mutuamente. Esas son las dos utopías que creo yo que tiene tanto más que nada el anarquismo en este caso. Es esa idea de que yo no te impongo nada. Ellos no imponen nada, pero por otro lado empiezan a hablar todo de un sistema que tiene ¿cómo es que le llaman? Entidades a las cuales uno recurre para contratar la defensa o contratar la justicia. Es decir, describen lo que va a ocurrir cuando al mismo tiempo dicen que no debería haber constitución, no debería haber leyes, no debería haber nada impuesto. No sé si tú quieres agregar algo, Roberto, o alguien quiere agregar algo. Sí, de hecho, también ha sido, creo que una de las posiciones que yo siempre he optado por defender, el hecho de que si vamos a hablar de que el mercado como tal es una solución para ciertos puntos, lo es. El problema aquí es que el mercado se constituyó o nosotros nos referimos a mercado para nosotros sustituir la violencia, la iniciación de la violencia entre los ciudadanos. El problema es cuando entonces ya me quieren meter un producto que sea violencia en aquella naturaleza que se supone que es la naturaleza del mercado que nos va a ayudar para no tener que iniciar la violencia, pero ya me van a vender violencia, ¿no? Me van a vender el producto de las agencias privadas que en base a sus propios criterios de valor... Las agencias. Sí, ya sé, no te quise interrumpir, pero que en base a esas agencias privadas y en base a sus propios criterios de valor y sus propios estándares, creen que van a hacer una verdadera defensa a los derechos del individuo. El problema aquí es, y yo siempre me lo he preguntado, ¿qué pasa cuando otra persona también tiene una defensa fuerte, su defensa está bien armada y tiene mucho dinero la persona? Entonces, ya no se trataría de la defensa de los derechos del individuo en base a la naturaleza del hombre, basado en una lógica, en la razón y todo esto, sino en quien tenga una defensa más fuerte y quien tenga una defensa más armada. ¿Qué opinas sobre eso, Diego? No, por supuesto, pero inclusive el tema, yo lo veo, se puede tomar antes, se puede comenzar antes. ¿Por qué alguien que defienda estas ideas empieza a hablar de las agencias? ¿Por qué empieza a hablar de qué es lo que va a ocurrir? Si uno en un territorio no tiene ni una constitución, no tiene absolutamente nada, entonces no me digan que se llaman agencias o cómo se van a llamar o qué es lo que va a ocurrir. La realidad es que lo que va a ocurrir es una serie de territorios divididos por distintas entidades que los dominan. Y si tú quieres un ejemplo de eso, tenemos a la Tierra en su conjunto. La Tierra no tiene un gobierno centralizado. Lo que tiene son países o territorios que han puesto sus reglas
dentro de ese territorio. Eso es lo que termina ocurriendo si no existe una entidad global que conforme una nación. Entonces se dividen los territorios en distintas naciones donde cada una tiene algún sistema y donde en cada una prevalece ciertos principios en esos territorios que se llaman jurisdicciones. Es decir, el hecho de pretender de que en un sistema anarquista las cosas van a ocurrir de determinada manera, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué se van a llamar agencias? ¿Por qué tú crees que las agencias van a competir? No, competir en términos de fuerza no tiene otro nombre más que la guerra, y eso es lo que terminás logrando, que haya guerra. La competencia en términos pacíficos se llama mercado, la competencia incluyendo la fuerza se llama guerra. Es así de sencillo. Y si lo que uno quiere evitar en un sistema social es justamente el uso de la fuerza indiscriminada, entonces no puede prescindir de alguna entidad que imponga un sistema, que imponga principios y que imponga conceptos sociales. Lo que ocurre es que obviamente el objetivismo impone un sistema dando a su vez todos los conceptos y toda la base filosófica, es decir, es la Constitución. Cuando uno dice la Constitución fundamental, tiene que estar impuesta, no puede ser opcional, aunque esa Constitución diga que todos ustedes son libres para vivir como quieran, que tienen el derecho de actuar, el derecho de trabajar, el derecho a propiedad privada, etcétera, etcétera. Eso tiene que estar escrito en algún lado. Y eso tiene que, aunque no le guste a la gente, imponerse. ¿Por qué? Porque cuando alguien se salga de esos principios, tiene que haber una entidad que lo juzgue, que lo analice, tiene que haber algún lugar donde se puedan dirimir esas diferencias. Y eso no tendría, digamos, ninguna persona de bien que piensa no atropellar a nadie, no matar a nadie, no debería tener ningún problema. Solamente se puede quejar a alguien que realmente está interesado en vivir de otra manera, ¿no? Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que el Estado a quien le molesta es a quien no quiere hacer las cosas bien, ¿no? A quien quiere sacar provecho de otra persona o perjudicar a alguien, o etcétera. Entonces, el Estado de Derecho simplemente va a dar este marco legal, ¿no? Para que las cosas funcionen bien, como deben de funcionar, creo yo. Toda la razón. Sí, también hay que entender otra cosa. A veces los conceptos profundos, en este caso del objetivismo, se ponen de manifiesto cuando uno habla en pequeñas expresiones. Por ejemplo, a veces es bueno por ahí grabar la conversación de alguien y después analizar algunas frases. Pero en este caso, por ejemplo, quiero corregir algo. El mercado no es una propuesta que hace un objetivista o que hace un liberal, ni tampoco es la intención de que las cosas ocurran de determinada manera para que todos seamos más felices o para que todos tengamos mayor bienestar. El Estado es la consecuencia de personas libres que actúan y que intercambian. Bueno, ¿qué pueden intercambiar las personas? Por supuesto, las personas pueden intercambiar muchas cosas, pueden intercambiar bienes y servicios y también afectos o relaciones, ¿no? Si llamamos mercado exclusivamente a lo que es intercambio de bienes y servicios, bueno, perfecto. Pero también se intercambian otras cosas. En definitiva, el mercado podría llamarse o podría ser la expresión de la sociedad libre. Eso es el mercado. Y el mercado no tiene por qué dar solución a nada. El mercado no tiene objetivos. Si bien el mercado establece precios de referencia y hace que la gente intercambie productos y servicios con la mayor rentabilidad y con la mayor eficiencia, son cosas geniales, pero nunca habría que defender al mercado en base a eso. Porque enseguida salen y te dicen, bueno, pero el mercado se puede equivocar. La gente se equivoca. ¿Qué pasa si alguien fabrica y vende a un producto a un precio más alto y la empresa se funde? Entonces hay empleados que quedan en la calle, o sea que el mercado no es perfecto. La sociedad, y ahí empiezan a hablar de perfección.
porque en el fondo nos queda un remanente muy subconsciente a las personas que no han entendido realmente lo que es la libertad y lo que es, en consecuencia, el mercado. El mercado, yo estoy en contra de esos conceptos del mercado perfecto, la mano invisible y muchas otras atribuciones que le dan al mercado, como si el mercado fuera una especie de entidad, ¿no? Porque el ser humano necesita una entidad. Si no es Dios, es el Estado, y muchos liberales terminan hablando del Estado, pero casi en el mismo sentido en que se habla de Dios o del Estado. Termina hablando del mercado, ¿sí? Es decir, la solución no la da el Estado, la da el mercado. ¿Qué pasa si el mercado no da ninguna solución de nada? El mercado no es una entidad que vino a darle solución a nada. El mercado es la consecuencia de las personas actuando, intercambiando en una sociedad libre, y libre del uso de la fuerza. Eso es el mercado. Y es más, a las sociedades no habría que evaluarlas en función de su estándar de vida ni de su producto bruto. A las sociedades habría que evaluarlas exclusivamente por su grado de libertad. Porque ese es el objetivo del sistema. Que la gente sea libre. ¿Qué pasa si todos queremos ir a la playa 8 meses al año y tenemos suficiente para vivir? Y capaz que seríamos un país súper pobre, pero por ahí la gente es lo que quiere. O sea, ¿qué obligación hay de ganarle al país de al lado en cuanto a la productividad? Es una visión demasiado materialista, demasiado económica, y además utilitarista, es decir, tratar de usar al Estado para compararlo con, qué sé yo, con China, que es un país comunista, pero que tiene un mercado libre. Entonces es posible la libertad en lo económico y la falta de libertad en lo político. Y de hecho, esta es una de las cosas que más a mí me han causado dolor de estómago cuando las escucho, y es cuando dicen, no, es que yo soy anarquista en lo filosófico, pero soy libertario, minarquista en lo político. Y es donde dices, a ver, espérame, es que, ¿a qué te refieres? Porque hasta donde yo sé, y desde el objetivismo, y no creo que nada más desde el objetivismo, pero la mayor parte de una filosofía como tal, tiene que tener una conexión lógica, ¿no? Desde una teoría descriptiva que te describa cuáles son las identidades de cada existente de la realidad, hasta una teoría normativa, ¿no? Que sea ya como tal el derecho, una base ya política como tal. No podemos saltarnos todo ese proceso para decir, no, es que soy en lo filosófico esto, pero en lo político esto, porque se supone que lo político sería la conclusión de todos los demás procesos de conocimiento y de razonamiento del hombre, ¿no? ¿Qué opinas, Diego? Sí, no, por supuesto. O sea, el desconocimiento y la desconexión que hay entre los temas en general en las personas es enorme, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene ideas políticas, y está bien que las tengan. El tema es que sean conscientes de que esas ideas políticas tienen que ser coherentes y y les guste o no, están basados en un concepto de la ética, y la ética está basada en un concepto de la epistemología y de la metafísica. Pero obviamente de ahí vienen los errores conceptuales, ¿no? En este caso, también para hablar del tema del minarquismo, que es un poco la idea de ir achicando eso que es malo, ¿no? Eso que llegan a la conclusión, porque hay muchos liberales que llegan a ser liberales proviniendo de las ideas puramente políticas, por lo que observan. Inclusive por ahí son comunistas de chico y después se dieron cuenta que cuando pusieron una empresa, que realmente no es lo mismo esforzarse que no esforzarse, no es lo mismo tener éxito que no tener éxito, y que cada uno debería velar por su propia existencia y por su propia manutención. Y entonces dicen, no, la verdad es que el mercado funciona mejor que el Estado. Entonces se empiezan a convencer de que no hay que intervenir, de que poner precios por ley a los productos no sirve, de que fijar los sueldos no sirve, y empiezan a darse cuenta que la libertad es mejor. Pero como no tienen todos los fundamentos, empiezan a pensar que la libertad es la mejor herramienta para lograr lo que ellos quieren lograr, y empiezan a vender, entre comillas, libertad como una mejor herramienta dentro del colectivismo. Y empiezan a odiar al Estado, y entonces lo quieren achicar, y si pudieran hacerlo desaparecer,
¿no? En el caso de los anarquistas tienen una nueva idea para tratar de que haya una especie de muchos estados que compitan entre sí, donde hay obviamente un perro que se muerde la cola, digamos, porque en sus propios conceptos, y después los minarquistas que tratan de decir, bueno, está bien, yo quiero que haya un Estado, pero quiero que sea lo más chico posible. Pero porque en el fondo no entendieron el concepto. ¿El concepto cuál es? El concepto correcto. El concepto es que en una sociedad el tema fundamental es erradicar el uso de la fuerza. Para erradicar el uso de la fuerza hay que establecer qué es fuerza, es decir, cuando alguien está obligando a otra persona a hacer algo. Para eso tenés que tener claro cuáles son los derechos, qué es un derecho, qué es lo que uno puede hacer y qué es lo que uno no puede hacer. Una vez que estableció eso filosóficamente, dice, la pregunta es, ¿necesito un Estado o no? ¿Necesito una entidad para que vele por estos principios, sí o no? Es decir, la pregunta uno, ¿hay principios o no? Sí, hay principios. Hay que definir los derechos y hay que definir qué es lo que pueden hacer y no las personas. Segundo, esos principios son naturales, esos principios son obvios, o hay que escribirlos minuciosamente y expresarlos. Hay que escribirlos. Tienen que estar perfectamente definidos para que todo el mundo le quede claro. Y tercero, ¿qué pasa si alguien no cumple con esos principios? Tiene que haber una entidad que corrija, que restituya. Sí, tiene que haber una entidad. Entonces, esa entidad, ¿qué tiene que hacer? Y por lo pronto tiene que interpretar bien los principios. O sea, tiene que tener un sentido de justicia. Ahora, ¿alcanza con la justicia? No, porque si un juez dictamina algo y nadie lo hace cumplir, no alcanza. Entonces necesito el juez y necesito la fuerza. Y ahí está el Estado. Eso lo necesito. Entonces, ¿en qué medida lo necesito? ¿En su mínima expresión? No. Lo necesito en la expresión que corresponda. O sea, no es el Estado mínimo. Es más, alguien podría pensar de que si necesito esa entidad de justicia, alguien podría pensar, quiero tenerla en su máxima expresión. Es decir, quiero tenerlo lo más eficiente posible, lo más rápido posible, lo más automatizado posible. Es decir, quiero tener lo máximo que pueda pagar. O sea que alguien podría pensar en lugar del minarquismo, el maxiarquismo. Es decir, el Estado lo más grande que pueda yo pagar, ¿no? Es lo mismo que qué sé yo, en la casa de cada uno. No sé, ¿qué cocina me voy a comprar? Y no sé, la mejor que me pueda comprar. Ya sé que tengo que cocinar, sé lo que necesito, bueno, habrá algunas cocinas que me regulen mejor la temperatura, lo que sea. Con el mismo concepto uno podría pensar, quiero el Estado más eficiente, más práctico, más abarcativo que pueda. Entonces, bueno, el Estado máximo que pueda. En resumen, lo que necesito es el mejor Estado que yo pueda pagar, o que esté dispuesto a pagar. Con lo cual eso del minarquismo en el fondo es no entender el sentido del Estado, y no entender el principio que lleva a establecer un sistema social. Sería también quitar la opción. Se supone que la política es una gama de opciones para que tú, por ejemplo, tú puedas, en base a tus códigos o los códigos de conducta que se acerquen más a los tuyos, tú llegar a ser un grupo de personas que piensen de la misma manera y buscar, ¿no? Llevarlo a un código general social. Eso sería parte de lo que es política. El problema es de que yo veo que, por ejemplo, en el anarquismo, pues ya te lo quitan de plano. O sea, ya no te dice no hay opción o no debe de existir, y entonces es inmoral y es malo en su naturaleza, y nadie quiere hacerse cargo de algo que es malo, ¿no? Todos quieren hacerse cargo de lo que es bueno. Entonces, y después el minarquismo te dice, bueno, sí te voy a dar la libertad de que escojas un estado, pero hasta donde yo te diga que es válido. Eso se me hace como ir totalmente en contra, ¿no? De la misma autodeterminación de las personas. ¿Suena esto a colectivismo? ¿Qué opinas? ¿Es colectivismo, Diego? Sí, es colectivismo. De hecho Ayn Rand fue bastante dura al definir. Ayn Rand no le dio mucha importancia a este debate. Realmente le dedicó muy pocas líneas. Inclusive llegó a decir que la anarquía era una expresión horrorosa del colectivismo. Porque en el fondo, vuelvo a repetir, es no entender el concepto en general, no entender que tiene que haber
digamos, además, eso sí que realmente es utópico, porque fíjense que en la realidad no hace falta ni siquiera hacer un experimento. La Tierra es un ejemplo de anarquía en el sentido general. Lo que termina ocurriendo es que se dividen los territorios en gobiernos, se dividen, y en esos territorios, bueno, prevalece el gobierno que pudo llegar dentro de cada territorio. Y entre, digamos, es imposible que haya en un mismo territorio distintas reglas de juego. Es imposible. Es imposible. Pero además, a mí no me gustan mucho las analogías de la sociedad con los deportes, con el fútbol, con las empresas. No me gustan porque todas son colectivistas. Pero voy a poner una analogía igual en un deporte. Si yo quiero generar un espectáculo de fútbol, necesito poner reglas. Necesito ponerlas. Y si hay reglas, tiene que haber un árbitro. De lo contrario, todo terminaría siendo, no sé, un campo de batalla. En la sociedad pasa lo mismo. En un mismo territorio no puede haber dos principios. No puede convivir tu vecino pensando de que de las dos casas, la mitad es de cada uno, y quizás la tuya es más grande, y entonces él está convencido de que tú le has quitado parte a él. Y tu vecino tiene ese principio, y bueno, y el día que pueda te invade. Es decir, no pueden coexistir dos principios en una misma sociedad. No puede uno andar por la calle sin saber cuáles son las leyes, cuáles son los principios que nos gobiernan. Es imposible, Sí, claro. es una utopía absurda. Y eso de la competencia, de que me voy a asociar a una agencia y el otro a la otra, y en el fondo no es negocio para nadie la guerra. Para la persona que no tiene ningún problema en iniciar el uso de la fuerza, y puede ser, para su forma de pensar, puede ser un gran negocio. O sea, para un maleante es un gran negocio. Te invade y se terminó. Y se terminó, y después, ¿qué vas a decir? No, que a la larga su agencia no va a tener éxito porque o sea, eso sí que es una utopía absoluta. Es lo mismo que pensar que en el fútbol yo saco al árbitro y total nadie va a pegar patadas. Nadie la va a agarrar con la mano. Y si la agarran con la mano, no, bueno, va a venir uno más grande y no sé, y cada uno, o sea, es un absurdo de la raíz, digamos. No tiene ningún fundamento. Sí, sería el hecho, como la película de los Warriors, ¿no? O sea, pandillas peleándose con otras pandillas y la más grande es la que tiene el control. Yo siempre lo he pensado de esta manera y se me figura la idea del utópica también del comunismo. De hecho, creo que hay mucho en particular, porque, por ejemplo, ellos creen que en algún momento ese socialismo va a llevar a que el individuo deje ese interés individual por un interés colectivo, por la comuna, por este interés comunal, ¿no? Y dice que va a llegar el mismo individuo a ese punto de perfección, de saber lo que se siente, ¿no? De ser un obrero y cómo está viviendo los demás obreros, y entonces tú no vas a tener un interés personal. Eso me suena lo mismo cuando te dicen, no, es que yo le practicaba a una persona, digo, bueno, en una sociedad anarquista, una persona puede vender a su hijo en la prostitución, o puede vender los órganos de su hijo sin ningún problema, o puede hacer cosas como estas, porque, pues para empezar, ¿quién puede hacer algo en contra de esta persona? Aparte, si esta persona tiene una buena agencia, si esta persona tiene dinero, si esta persona está bien acomodada como tal, que es lo que pasa ahorita, si estás bien acomodado, si tienes mucha fuerza, si tienes todos los elementos necesarios para comprar firmas, para comprar posiciones, puedes llegar a ganar en un juez, con un juzgado. Eso ya pasa, de hecho, eso pasa normalmente. Y imagínate, sin un Estado, ¿qué es lo que pasaría, no? Cada quien haría lo que quisiera siempre y cuando ellos tuvieran esa defensa de es que es mi libre albedrío, ¿no? Y que nadie puede imponerme la fuerza. Es interesante y es a veces para mí aberrante el hecho de que la gente esté totalmente en su libertad y que mientras tengan fuerza y mientras tengan poder, pues no se les va a poder hacer nada, inclusive como está pasando ahorita. Lo que termina ocurriendo es que cada área geográfica va a estar dominada por un grupo de personas, llamen como quiera, Estado, agencia, lo que sea. Eso es lo que termina ocurriendo. Y eso es lo que está ocurriendo en el mundo. En el mundo no hay territorio en el cual uno diga, bueno, el territorio empieza acá, termina acá, tiene tal gobierno, tal.
tales principios, tal constitución o lo que sea. Sea como sea, no hay territorio en el mundo, excepto algún territorio totalmente despoblado, cosa que no, la necesidad de un sistema social es innecesaria, digamos. Pero que digan que en un territorio que no hay reglas, que sea anarquismo, ocurriría tal cosa, no tiene ningún sentido. O que se dividiría en agencias. ¿Por qué? ¿Que hay una constitución? Ellos mismos se privan. ¿Por qué había de pasar eso, no? O sea, ¿por qué habría de pasar eso? ¿Por qué habría de pasar eso? Ellos mismos se privan de escribir una constitución y después te detallan todas las reglas de juego que van a ocurrir en ese lugar. Y la realidad es que lo que va a ocurrir va a ser una batalla campal. Hasta que alguien tenga el poder absoluto. Así es. Y un caos, ¿no? La única palabra que se me ocurre a mí es caos. Exactamente, guerra. La competencia en términos de fuerza es guerra. Así, sí, así lo entiendo yo también. Diego, tenemos un comentario, más que pregunta, lo veo yo como comentario. Te lo voy a leer así, tal cual lo escribieron. Derechos individuales, ¿es una imposición coercitiva? Dice, es que no tiene sentido que un anarquista diga que le están imponiendo eso. Es como si el anarquista dijera, me están coaccionando al no dejarme a mí coaccionar a los demás. No sé si se entiende. Sí, está perfecto, es un poco lo que decíamos y está bien. O sea, ¿qué clase de imposición es decirte, tú puedes hacer lo que quieras? O sea, si yo defino lo que es la libertad y te estoy diciendo, y lo estoy escribiendo, de que tienes el derecho de hacer lo que quieras respetando ese mismo principio de los demás, o sea, ¿por qué alguien se sentiría, ¿cómo que se llama? Acorralado o amenazado. amenazado, ¿no? O sea, estoy diciendo que tenemos que vivir acá en paz. Lo que quiero erradicar es el uso de la fuerza. Y sí lo estoy imponiendo. Es una regla que impongo. Es una regla que impongo, como en el fútbol. Impongo que no podemos pegarnos patadas. ¿Quién puede ofenderse? ¿Quién puede sentirse reprimido en su libertad? Porque la libertad no es que yo pueda ir y pegarle un garrotazo a mi vecino. Lo que te estoy diciendo es que tenés el derecho de vivir sin que nadie te pegue un garrotazo. Eso es una imposición, si se quiere, en algún sentido, porque es un principio que se impone, pero en el fondo es una limitación a lo que alguien podría considerar una libertad malentendida, ¿no? Ahora, pero sí hay que Diego, imponerlo, ¿no? Sí, claro. Ahora, Diego, yo lo veo también de esta manera. Se supone, ¿no?, que la civilización se trata en llegar a ciertos acuerdos contractuales entre los individuos, del decir, quiero tu celular, pero ya no te lo voy a ir a quitar porque tengo un tanque de guerra aquí en mi cochera o porque tengo 10 AK-47 y se me hace más fácil a mí írtelo a quitar utilizando la violencia que tener que trabajar o, bueno, tener que soltar cierto dinero o algún material de valor para yo poder obtener ese celular. Yo creo que estas personas prácticamente lo que están pidiendo es que se acabe esta idea de llegar a ciertos acuerdos contractuales entre las personas para imponer la idea de que dame el celular, yo te voy a dar el dinero y espero que en verdad me lo vayas a dar, porque si no, pues entonces voy a tener que ir a buscar una agencia, voy a tener que hacer todo este tipo de cosas. O sea, ellos prácticamente esperan a que la gente actúe de buena fe, o sea, prácticamente como lo que decía Ayn Rand, son como hippies que buscan el amor y la paz, ¿no? O sea, que creen que ellos pueden cambiar eso desde esta parte de decir, no, nadie se va a afectar, nadie se va a atacar, entonces todos nos vamos a tratar bien y vemos la historia también y vemos que eso no ha pasado y no va a pasar y no creo que se pueda llegar a un consenso tan grande como de un país, una ciudad o un pueblo ya como tal grande en donde simple y sencillamente porque dicen ser buenos, pues no van a iniciar la violencia. Lo vemos en ranchos en donde no llega ni siquiera en pueblos donde no llega ni siquiera la policía. Vemos que de todos modos hay gente que tiene ciertas reglas y que las hace valer. O sea, no es que cada quien haga lo que quiera, porque no puedes ir a quitarle un burro a la persona de enfrente, porque sí, o sea, la persona llega y te dice, oye, no puedes hacerlo, ¿no? Entonces, no es una anarquía como tal y no creo que sea factible como tal hablar que no queremos acuerdos,
queremos anarquía, o sea, queremos la libertad de que cada quien actúe en base a sus propios criterios. Eso sería literalmente un caos, ¿no? Sí, yo creo que pueden haber varias interpretaciones. Habría que ver cuál es la razón por la que un anarquista defiende ese sistema. Por eso es que yo, por ahí de alguna manera, no me gusta ser yo quien defina principios con los cuales yo no estoy de acuerdo, digamos, porque puede haber distintas razones por las cuales yo siempre he visto esas contradicciones. O sea, alguien puede pensar de que, digamos, creo que el argumento más fuerte que quizás, o más generalizado que he escuchado, es que a la gente no le va a convenir vivir en un ambiente de guerra, a la gente le va a convenir actuar bien, a la gente, las agencias que operen mal, que sean bandas armadas, van a tener mala reputación y por lo tanto no van a ser tan buenas. O sea, eso es una utopía, un absurdo, porque, vuelvo a repetir, hay países que están dominados por grupos de personas totalmente armadas, desalmadas, que hacen lo que quieren con la población, y no tiene, miremos Venezuela nomás. Venezuela, o sea, Venezuela está cooptada totalmente por un grupo de delincuentes, y no hay un grupo de delincuentes más fuerte dentro para sacarlos. Y no hay forma, o sea, simplemente el sistema que tienen impuesto por la fuerza es un sistema que es absolutamente inmoral. Y no es que digamos, la naturaleza de los hechos va a hacer que la gente entienda y que en definitiva todos los países se pongan de acuerdo o todas las personas se pongan de acuerdo a vivir en paz. No, delincuentes y gente que usando la fuerza ha existido toda la vida. Y lo mínimo que tenés que tener es escrito los principios para que eso no ocurra. También haciendo la analogía con el tema del fútbol, la gente te discute, dice, pero ¿para qué vas a poner que está prohibido pegarle al rival una patada? Si la gente no te va a hacer caso. ¿Por qué? Es importante escribirlo porque hay que marcar bien claro qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Después habrá otra etapa en la cual yo veré cómo hago para respetar los principios. Porque no te olvides que uno de los problemas que hay con el anarquismo es que no solamente alguien más fuerte puede venir a arrebatarte algo por la fuerza, sino que pueden tener principios distintos de lo que es la justicia. ¿Qué ocurre cuando dos personas tienen distintos conceptos de lo que es la justicia? Y también pasa en el fútbol. Creo que no hay nada que ponga peor a las personas que el sentido de injusticia. En un partido de fútbol, por decir algo, si la gente vio que la pelota entró al arco y después salió y fue gol y el árbitro no lo cobró, la gente se pone furiosa y son capaces de pelearse medio estadio contra medio estadio simplemente porque unos vieron una cosa y otros vieron otra. Pero ¿qué pasa en una sociedad donde la gente sí, buscan que se hagan valer las reglas, ¿no? Claro. Se enojan porque quieren que se valgan. Pero primero hay que tener reglas, es decir, no hay que asumir que las reglas son obvias. O sea, las reglas no son obvias. El sentido de justicia que puede tener una persona, y voy a los dos típicos, es que cada uno es dueño de lo que produce, y otro que creen que la riqueza de un país hay que distribuirla en partes iguales. ¿No? Los dos grandes, si se quiere, principios, que no pueden convivir, no pueden convivir. O sea, imagínense una empresa que trabaja en 100 personas y cada uno tiene roles distintos y cada uno tiene perfiles distintos y hay gente que gana más y hay gente que gana menos, por distintas razones. ¿Tiene sentido que una vez cerrado el mes se divida exactamente igual entre todas las personas? Para alguien eso es lo justo. No importa nada, no importa el esfuerzo, no importa la trayectoria, no importa absolutamente nada. Y para otras personas no, cada uno tiene que negociar su sueldo, su parte, tendrá sus incentivos. No pueden convivir los dos principios, no pueden. Simplemente, primero tengo un problema de principios, después veré cómo lo aplico. Pero si tengo un problema de principios, no se puede resolver. No se puede resolver. No hay forma de resolverlo. Dos personas que tienen distintos conceptos de principios pueden estar peleando, cada uno por la mitad de algo, con el mismo sentimiento de justicia interno. Entonces eso no puede dejar
¿Qué van a competir dos juzgados a ver si se convencen? El ser humano tiene millones de años y todavía seguimos discutiendo de filosofía, todavía seguimos discutiendo lo que es un derecho, lo que es la libertad, y nos vamos a poner de acuerdo en forma automática en la calle, dos personas no sé, que se pelean por algo, se van a poner de acuerdo intelectualmente. No, tiene que haber principios que definan esas cosas, y después, por supuesto, tendrá que haber educación y tendrá que haber una serie de cosas para que la gente entienda, y el que no entienda entenderá como sea, ¿no? Porque tampoco, cuando uno pasa la frontera de un país, debería leerse por lo menos la Constitución y saber dónde está, ¿no? Para ver qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no, y si no, aprenderá en la medida en que vaya transitando, ¿no? Con su consecuencia. Exacto. Sí, yo creo que es muy importante eso. Si estando de acuerdo en las reglas del juego, a veces no nos gusta la consecuencia, o no nos gusta cómo se aplicó la regla, o no nos gusta, sí, cómo se aplica la consecuencia para cada uno, ya cuando nos toca, pues es más complicado, ¿no? Sí, Diego, pero además, saber dividir bien, si no estamos de acuerdo en la regla o no estamos de acuerdo en lo que ocurrió. uh-huh. O sea, una cosa es no estar de acuerdo si la pelota entró o no al arco. Podemos discutirlo desapasionadamente. Podemos discutirlo. La otra es no estar de acuerdo de que si la pelota entró a la mitad ya es gol o no es gol. Es decir, son cosas distintas y muchas veces la gente ni siquiera pone de manifiesto bien qué es lo que no estás de acuerdo. ¿No estás de acuerdo en lo que sucedió? ¿O no estás de acuerdo en cuál es el principio rector? Claro. Peor cuando las dos cosas están mezcladas, ¿no? O sea, ni siquiera sabemos qué es lo que estamos discutiendo. Pero los principios tienen que estar claros. O sea, es imposible pensar en una sociedad sin principios. Sí, Diego, yo tengo una pregunta para ti. En tu opinión, para una persona que defiende las ideas de la libertad, que es lo que pues, todos quisiéramos, ¿no? Ser libres. ¿Cuál sería la corriente política o la teoría política basada en la filosofía objetivista que funcionaría mejor? ¿Existe actualmente? ¿Hay alguna que pueda ser perfectible o todavía no existe ninguna que pueda adaptarse a cumplir esto? No, por supuesto que existe. Primero tiene que existir en las ideas. Y obviamente el objetivismo definió el sistema político al que le llamó capitalismo. El capitalismo del laissez-faire es la libertad. Digamos, el objetivismo hizo bien los deberes desde el principio. El objetivismo fue definiendo todos los conceptos en el orden en que hay que definirlo. Cuando llegó a la política, es decir, uno puede, y es lo que hace la mayoría de la gente, es ponerse a pensar en términos políticos. Por supuesto, lo hace como un novato, lo hace como una persona que trata de aplicar el mal llamado sentido común o el demasiado valorizado sentido común, y trata de más o menos de darle respuesta y tener su posición política respecto de las preguntas que son políticas, que son los principios, los derechos, la justicia, la libertad, etcétera, etcétera. Obviamente el objetivismo, con base muy sólida, estableció los principios para vivir en sociedad. Eso es la política, es la rama de la filosofía de la política. El objetivismo es una de las pocas, no sé si no es la única, el único sistema filosófico absolutamente completo. Podemos tener perfectamente definidas las 5 ramas de la filosofía. La política, que es la 4ª rama, define el sistema social y empieza desde el principio. Una vez que sabemos cuál es la naturaleza humana, que es un ser humano, y qué es lo que necesita para su supervivencia, entonces se empieza a analizar cómo se aplican los principios de la ética en la política. Ella dice es una especie de transición entre los principios éticos y las leyes que gobiernan una nación. Bueno, a eso se le puso el nombre de capitalismo puro, como dice Ayn Rand, de laissez-faire, capitalismo sin ningún tipo de restricción, libertad sin ningún tipo de restricción. Y definió los principios fundamentales que son los derechos. Y en base a eso, bueno, hay que construir el resto, digamos, de las cuestiones que ya son menores, a lo cual Ayn Rand, digamos, le da el nombre de filosofía política, es decir, ya en términos del estudio de la política en sí mismo, hay que establecer concretamente
las distintas leyes. Es como que la filosofía llega hasta la Constitución, los principios básicos. Que dicho, hay algo también que me gustaría decir, si nuestros gobernantes y en general la gente entendiera esos principios, yo escribí por ahí alguna frase que dice algo así, no estaríamos tan preocupados por saber quién nos va a gobernar. Porque en el fondo el que gobierna no debería tener tanto margen para hacer cosas raras. El que gobierna tiene que tener 3 o 4 principios de qué es lo que tiene que hacer y no tiene la libertad de lo que tiene que hacer, tiene la obligación de cumplir con lo que le manda su función. Entonces, en ese sentido, un sistema social bien estudiado, bien analizado, bien descripto, que es el que propone el objetivismo, debería ponerse en marcha sin ningún tipo de problema. Y obviamente que está definido, y recién ahí uno puede empezar a definir un sistema político. Por eso es que los anarquistas o los minarquistas, inclusive grandes pensadores económicos que han hablado bastante de la libertad, siempre lo han hecho no comenzando desde abajo en los pensamientos, sino comenzando en los principios económicos. Por eso es que muchos economistas, inclusive los liberales, los mejores pensadores liberales del mundo, en general, tienen un alto porcentaje de colectivismo, porque siempre han visto a la sociedad como un conjunto de personas fundamentalmente intercambiando conceptos económicos. O sea, han visto la política, la definición de la política en base a venir de la economía, a estudiar la economía, a estudiar la libertad, a estudiar los mercados. Y lo han hecho lamentablemente de una forma, digamos, sin darse cuenta, pero tienen una mentalidad colectivista. Es decir, miran al mercado con un sentido utilitarista. Es decir, el mercado va a ser bueno para nosotros porque va a cumplir con esto, con esto, con esto, con esto. Y por supuesto, los que critican al mercado, los que critican a la libertad, empiezan a discutir o a cuestionar de qué pasaría en un mercado donde ocurre tal cosa, o ocurre la otra, o hay monopolios, o una serie de cosas, y se ponen a defender cosas que no deberían defender. Por ejemplo, el tema del mercado perfecto, o la mano invisible del mercado, o la competencia perfecta, cuestiones que no deberían estar defendiendo. Muy bien, muchas gracias. Diego, ya se cumplió la hora, no sé si tengas algunos minutitos más para alguna pregunta o ya te tengas que ir, tú dinos. No hay problema, no hay problema. Bueno, tenemos 2 preguntitas, si quieres empiezo con la primera. Dice, ¿qué opinas sobre Hermann Hoppe, que cree que podemos desterrar a los homosexuales, por ejemplo? Ya ves que tiene ahí una teoría de que separarlos físicamente, supongo que a eso se refiere. Bueno, es interesante. Yo he notado algo que es un gran error también conceptual. La gente no interpreta, para mí hay 3 grandes escenarios en una sociedad, o 3 grandes ámbitos. Está el ámbito individual, donde fundamentalmente rige la ética de cada uno, qué es lo que cada uno hace. Algo puede ser inmoral desde el punto de vista ético, pero no necesariamente prohibido desde el punto de vista social o político. Eso la gente no lo entiende. Y eso en general es un pensamiento colectivista. Ese que tú me acabas de decir es un pensamiento colectivista. Es decir, y muchos liberales, sin darse cuenta, esconden un gran autoritario dentro. Tienen pensamiento autoritario. Es decir, quieren llevar la libertad hasta ciertos... La libertad no es, digamos, la libertad es algo que todo el mundo tiene, no hay que imponerla, no hay que forzarla, nada. Alguien puede ser libre inclusive para equivocarse o para decir una barbaridad o para lo que sea. Entonces hay 3 ámbitos. Uno es el individual, donde cada uno vive como le parece. El otro es el social, donde la gente intercambia, pero como no hay alteraciones al orden público, digamos, o a las leyes o a los principios, no interviene el Estado. Y el tercero es donde interviene el Estado. ¿Sí? Somos tan, no me voy a incluir porque yo no lo soy, pero en general la gente es tan autoritaria que si algo le parece bien, creen que hay que obligarlo a todo el mundo por ley. Y si algo le parece mal, hay que prohibirlo. Entonces, frente a cualquier dilema, enseguida van y llaman a la puerta del Estado. Es decir, prácticamente
de los 3 escenarios que estoy planteando, los primeros 2 para ellos prácticamente no existen. No existe el entorno individual donde la gente hace lo que quiere con su vida, tampoco existe el entorno donde la gente intercambia en la sociedad por voluntad propia, tampoco existe, pero sí existe cualquier cuestión en la cual yo voy a considerar si es buena o mala. Para eso tengo la gran herramienta del voto y de la democracia y de las mayorías, donde en definitiva la sociedad va a dictaminar si algo es bueno o malo, y si es malo lo vamos a prohibir. Lo vamos a prohibir, lo vamos a penalizar, lo vamos a encerrar, etc. Y si es bueno, entonces lo vamos a fomentar, lo vamos a incentivar y lo vamos a financiar. Ese es el gran error, digamos, conceptual que hay. Y proviene de una mentalidad colectivista y autoritaria. Un caso conflictivo, sobre el cual no me gusta mucho hablar porque es muy complicado, pero es el tema, bueno, uno puede ser el de la prostitución, o el de la homosexualidad. Son cuestiones que a nivel personal uno puede estar de acuerdo o no, y a nivel social, en la medida en que nadie esté obligando a nadie a nada, el Estado no tiene nada que ver, y sin embargo, las posiciones son o se prohíbe absolutamente o se financia, ¿no? Acá han llegado, por ejemplo, a darle subsidio a los homosexuales o a los transgéneros, subsidios. O sea, ¿cuál es el principio que puede regir ahí? Es decir, es como que se van de un extremo al otro, o lo prohíbo y lo condeno, o lo tengo que subsidiar. Y no estoy hablando en términos metafóricos, es lo que ocurre realmente. Y eso, lo que hay que entender es que por lo menos hay esos 3 entornos, ¿no? Entonces, ¿a qué entorno pertenece el tema del cual yo estoy hablando? Por ejemplo, la homosexualidad. Y pertenece al tema íntimo. No hay que hacer nada. Nadie tiene que hacer nada. Es más, el solo hecho de decir que hay que incluirlos, es nefasto. O sea, es ya pensar desde el principio de que están excluidos y que yo, que soy normal, tengo la potestad de incluirlos. O sea, es un absurdo. Y lo mismo pasa con el tema de la raza, ¿no? No, porque uno de los que dio una muy buena entrevista al respecto, creo que fue Morgan Freeman, que le preguntan, ¿usted no se siente discriminado por ser negro? No, dice. Pero, ¿y usted qué cree que hay que hacer para que los negros tengan igualdad? Deje de hablar del tema, le dicen. ¿Pero de qué tema? Deje de hablar del tema. O sea, ¿qué tiene que ver que yo sea negro? Usted me está tratando de discriminar o lo que sea. O sea, lo mismo ser mujer, o ser ya la persona que de alguna manera quiere algún tipo de privilegio o quiere luchar por algún tipo de igualdad, se está discriminando. Claro. Porque socialmente, en la sociedad, en el mercado, si se quiere, que sería ese lugar de paz donde el Estado no interviene y donde la gente interactúa, todo tiene que ganarse mediante el convencimiento, el marketing, la difusión. Uno puede promover, si uno cree que la sociedad está equivocada en algo o cree que uno tiene un producto que la gente va a necesitar, lo que tiene que hacer es difundirlo, es educar, y punto. Y después tolerar que la gente diga que no. Pero bueno, yo creo que el fondo de ese tipo de cuestiones es que no sabemos diferenciar lo individual, íntimo, de lo social y de lo gubernamental. Sí, de acuerdo, totalmente. Todas las cuestiones de autodeterminación y de cómo funciono yo en mi intimidad, en mi vida, no deberían de ser del orden público, ¿no? Claro, ¿no? O inclusive resultados de la sociedad. Por ejemplo, ¿te parece bien o mal que una persona de 60 años gane menos que uno de 25? Sí. Vamos a suponer que me parezca bien, me parezca mal. ¿Y qué pensás hacer al respecto? ¿Sacar una ley? ¿Forzar a alguien? Hay un principio fundamental, que es que la fuerza no modifica la valoración. La fuerza y la mente no se pueden mezclar. Por más fuerza que se aplique, nadie va a evitar que te enamores de alguien o que te desenamores. Nadie va a evitar que valores algo, por más que te estén apuntando con un revólver. Es decir, la valoración que una persona puede tener sobre algo no se modifica por leyes
ni por sanciones, ni por nada. Lo que pueden llegar a modificar es la conducta. Si yo te digo, mirá, si entras ahí, te pego un tiro, y bueno, vos no entrarás, pero las ganas de entrar pueden ser las mismas, o quizás más, porque ahora no me dejan Sí, entrar. tu valoración sigue siendo la misma, ¿no? La valoración sigue siendo la misma. Por eso la gente entiende eso con el amor, pero no lo entiende con el dinero. Y yo tengo la teoría de que el amor y el dinero no son tan distintos. La valoración, en definitiva, puede ser una cuestión afectiva, pero también una cuestión material. En el fondo, la valoración y los mecanismos que la mente humana utiliza para valorar algo no hace diferencia entre cuestiones espirituales o materiales o nada. O sea, uno valora algo porque considera que eso tiene valor para uno. Y el hecho de que le pongan una pistola no va a alterar esa valoración, que es espontánea o que es meditada, pero es una cuestión intelectual interna, ¿no? Y yo creo que muchas de las cosas que ocurren en las sociedades es pretender no solamente que la gente cambie de actitud, sino pretender que cambie su valoración. Y la única forma de cambiar la valoración es a través de la propia introspección. Por eso existe el marketing, la seducción, las mujeres usan la seducción, bueno, los hombres también, el marketing a nivel comercial, ¿para qué? Para decir, miren esto, es bueno, esto que tengo es bueno, te voy a tratar de convencer, que es todo lo contrario a forzar. Como dice Ayn Rand, frente a una pistola, ya ningún argumento tiene sentido, ¿no? Sí, muchas gracias, Diego. Bueno, Roberto, no sé si tengas algo más que agregar para poder empezar a cerrar esta sesión, que ha sido súper interesante. Gracias a los dos. La verdad, para mí también, que yo soy nueva en todo esto, ha sido pues muy, muy ilustrativo de todo, ¿no? No sé si tenías Roberto. otra pregunta, creo que tenías o no. Sí, bueno, existe aquí otra pregunta. Te la leo de una vez, ya terminamos. Dice, ¿el Valle de Galt puede ser denominado como una sociedad anárquica? Y no, bueno, en el Valle de Galt, digamos, no se describe toda la forma de funcionamiento, pero no sería anárquica. Digamos, a ver, ¿qué ocurriría en una sociedad donde nadie comete un delito? Y uno no vería nunca a la policía, nunca vería al juez, pero tendrían que seguir estando, ¿no? De alguna manera. Con lo cual, la pretensión de que nunca intervenga la policía o el juez es válida, digamos, uno diría, ojalá un árbitro de fútbol nunca tenga que cobrar ni un foul, pero el árbitro tiene que estar ahí, ¿no es cierto? Las leyes tienen que seguir estando. Por supuesto, si todos son objetivistas y si de alguna manera no hay malos entendidos, porque no solamente es necesario ser objetivista o ser una persona de bien para que no pueda haber malos entendidos, y bueno, tendrá que venir el juez o inclusive la fuerza pública para hacer valer los principios. Pero obviamente en el contexto de la novela ningún acontecimiento los muestra o habla de ello, ¿no? Pero, y además era tan selectiva la gente que vivía ahí, que si entre ellos no entendían los principios de la sociedad, ¿dónde se podrían llegar a entender mejor? Pero yo creo que nada más que una cuestión de tiempo, digamos, el hecho de que no los mencionen no significa que no están las reglas concretas para hacer que rigen la sociedad, y además la policía y la justicia que harían de eso una sociedad que no fuera anárquica, digamos. Claro, tal vez fue un retrato de un momento ideal, ¿no? Muchas gracias, Diego. Roberto, ¿quieres agregar algo? Sí, pues nada más agradecer a Diego porque como siempre es un placer platicar y charlar, y más en estos temas que de verdad creo que son importantes, no por el hecho de que hay que debatirlos. Por ahí de alguien dijo, no se puede debatir estos temas porque no se pueden comparar. No, es que no se trata de eso, más bien se trata de clarificar ciertos puntos que ayuden a las personas a no tener esos errores y esas equivocaciones de querer mezclar el objetivismo con el anarquismo, o decir que el objetivismo es minarquista o cosas como esas. Se trata de describir como tal el fenómeno y decir, mira, esto es una cosa, A es igual a A, esto es una cosa y esta es otra cosa. Son cosas diferentes, y hay que a las nuevas generaciones, yo creo que es muy importante
que se les hagan llegar estas diferencias. Decirles, no es lo mismo, son cosas en las cuales sí, tú puedes escoger, pero esto es algo diferente, es una filosofía integrada que habla de todos los aspectos de las relaciones humanas con la misma existencia. No nada más algo en específico como una ciencia, como la biología, como esto. No, habla de toda la existencia y las relaciones de los existentes con la existencia misma. Entonces, es importante, yo creo que no nada más para este programa, sino que en muchos programas más se siga tocando ese tipo de temas para que le quede todavía cada vez mejor o más claro a las personas cuáles son esas diferencias, para que puedan decidir ellos mismos hacia dónde se quieren ir, qué es lo que quieren decidir o qué es lo que en realidad los identifica como tal. Y pues nada, agradecerte también a ti, Alma, porque hiciste un excelente trabajo y gracias porque fue la primera vez que aceptaste estar con nosotros, también ya empezar a entrar a esto de los videos, quien de hecho eres coordinadora de objetivismo y para mí es un verdadero placer ya tenerte también aquí en esto de los videos. Y Diego, pues muchísimas gracias. Déjame darte un pequeño resumen final sobre el tema. En Sí. primer lugar, totalmente de acuerdo, el objetivismo no se puede comparar en términos globales con el minarquismo ni con la anarquía, porque el objetivismo es toda una institución, toda una carrera llena de materias y de temas donde prácticamente no queda nada afuera. Lo otro son dos pequeñas expresiones, descripciones de sistemas sociales puntuales sin una raíz filosófica profunda debajo. Ni debajo, ni arriba, ni nada. Eso desde el punto de vista general. Ahora, desde el punto de vista práctico, si yo tengo que analizar diferencias, bueno, me voy a meter exclusivamente en esa materia que el anarquismo y el minarquismo expresan. En ese sentido, creo que uno puede hacer la diferencia. Y quiero dejar bien claro, yo creo que si hay dos ideas, eso es un principio también mío, si hay dos ideas diferentes en algún sentido, creo que en algún punto son diametralmente opuestas. En algún punto son opuestas. O sea, puede ser que haya matices de diferencia en algo, pero uno llega a un punto en el cual son opuestas. ¿En qué son opuestas el objetivismo y el anarquismo, el minarquismo? En primer lugar, el anarquismo considera que no tiene que haber Estado. Eso es opuesto al objetivismo, opuesto. Es como si fuera, no cerca y un poquito, opuesto. ¿Por qué? Porque el anarquismo no entiende lo que son principios impuestos en una sociedad para la convivencia y tampoco entiende mucho menos lo que es una entidad que tenga que aplicarlos y defenderlos. Eso son opuestos, no es estoy cerca y si me voy un poco más caí en el anarquismo. Porque esa es la visión del minarquista, el que dice el Estado es malo, y el objetivismo lo puede decir, al Estado de los países que conocemos habitualmente es malísimo, el 90% del Estado es innecesario y es un gasto atroz y un foco de corrupción enorme, podemos estar de acuerdo, pero el principio en el cual no estamos de acuerdo con los minarquistas es que el Estado es un mal necesario. No, el Estado es un bien necesario. No es un mal necesario, es un bien necesario. Es decir, el Estado es una entidad perfectamente definida, perfectamente conceptualizada, perfectamente entendida y definida para una sociedad. La necesito, lo necesito. No es la mínima expresión. Es más, yo podría decir que el Estado debería ser la máxima expresión. Si tengo claro los principios, ¿cuál es el problema entre la mínima y la máxima expresión? Si tengo claro que necesito un auto para mi vida diaria, compraré el mejor auto que puedo pagar. Entonces, en ese sentido, el Estado no es el mínimo que necesito, también podría ser el máximo que necesito, el más eficiente, el más rápido, el que esté en todas las esquinas, el que pueda ver claramente qué es lo que ocurrió, el que tenga jueces inteligentes, el que tenga procesos bien eficientes. En ese sentido, quiero el Estado más grande posible. Pero como yo lo defino perfectamente dentro de sus principios, no voy a tener un Estado que me regule precios, no voy a tener un Estado, en ese sentido, cero, no mínimo, cero. O sea, en los lugares donde el Estado no lo quiero, no es minarquista, es cero, cero, no quiero nada de eso. Y en los lugares donde el Estado sí lo quiero lo mejor que pueda pagar, quiero que funcione de la mejor manera posible. Es decir, no estamos velando por un Estado mínimo. Queremos el Estado, en palabras, y no tenemos miedo a la palabra, porque bien definido es lo mismo que decir, quiero jugar al fútbol, pero no quiero un reglamento. No quiero un juez. No tienes el micrófono, no habría sociedad.
O no quieren un reglamento, o nada más quieren un reglamento mínimo, ¿no? O sea, donde nada más a ellos les guste lo que pueden hacer o no en un partido de fútbol. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y pues bueno, yo nada más ya quería despedirme, agradecerles a todos los que también estuvieron aquí con nosotros, a Diego también, y ya les cedo los micrófonos a Alma para que ya haga la despedida formal. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, estuvo súper interesante, me encantó la plática, podríamos estar mucho rato aquí, seguir y seguir, ¿verdad? Y sobre todo, muchas gracias, Diego, por ser nuestro invitado especial el día de hoy y por platicarnos con tanta pasión sobre el objetivismo, que se ve que te gusta mucho el tema y que disfrutas, ¿no? Platicando acerca de esto. Roberto, gracias por la oportunidad y por el espacio. Y bueno, haremos más pláticas y más, pues sí, no son debates, como dice Roberto, son charlas, ¿no? Charlas amenas de intercambio de opiniones, porque la verdad sí, es súper enriquecedor. Y bueno, gracias a todos los que estuvieron. Gracias. Hasta pronto. Chau, chau.